¿Te has preguntado alguna vez cómo empezaron los Bee Gees? Antes de convertirse en leyendas de la música disco, eran solo tres hermanos británicos con un sueño: Barry, Robin y Maurice Gibb. Todo empezó en la década de 1950, cuando la familia Gibb decidió mudarse de Inglaterra a Australia en busca de una vida mejor. Y fue en este nuevo país donde los chicos realmente empezaron a cantar. Siendo muy jóvenes, los hermanos formaron un grupo musical y comenzaron a actuar en programas de radio y pequeños eventos. Su talento llamó la atención de inmediato, especialmente por sus perfectas armonías vocales y su carisma en el escenario. Fue en ese momento que nació el nombre Bee Gees, abreviatura de Brothers Gibb. En Australia, lanzaron sus primeros álbumes y comenzaron a alcanzar el éxito local, consiguiendo que sus canciones sonaran en la radio y ganando fans. Pero los hermanos sabían que su potencial era mayor. En 1967 decidieron regresar a Inglaterra, ahora con un poco más de experiencia y un fuerte deseo de conquistar el mundo. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. El sonido de los Bee Gees captó la atención de productores británicos y pronto firmaron un contrato con una importante discográfica. Poco después, lanzaron canciones que arrasaron en las listas de éxitos, como New York Mining Disaster 1941 y To Love Somebody. Incluso se empezó a comparar al grupo con los Beatles. ¡Miren qué nivel! Su estilo mezclaba pop, soft rock y mucha emoción en las letras, siempre con esas armonías vocales que se convirtieron en el sello distintivo de la banda. El mundo empezaba a descubrir a los Bee Gees, y esto era solo el comienzo. Tras conquistar al público con baladas emotivas y armonías increíbles en los años 60, los Bee Gees estaban listos para dar un paso audaz, cambiar por completo su estilo y abrazar una nueva era en la música. Y eso fue exactamente lo que hicieron. A finales de los 70, los hermanos Gibb se lanzaron de lleno al sonido de la música disco y no tardaron en convertirse en los reyes de este movimiento. El punto de inflexión llegó en 1977, cuando los Bee Gees fueron invitados a participar en la banda sonora de una película que, en aquel entonces, nadie esperaba que fuera un éxito. El nombre: Fiebre del Sábado Noche, o, como se conoció en Brasil, Os Embalos de Sábado à Noite. La película, protagonizada por John Travolta, se convirtió en un fenómeno cultural, y con ella, la música de los Bee Gees conquistó el mundo. Canciones como Staying Alive, Night Fever, More Than a Woman y How Deep Is Your Love dominaron las listas de éxitos en varios países. De repente, los Bee Gees estaban en todas partes: en la radio, en la pista de baile, en las revistas, en la televisión. Su impacto era imposible de ignorar. Pero no solo su sonido captó la atención del público. La voz aguda de Barry Gibb, con ese falsete distintivo, se convirtió en el sello distintivo de la banda. El ritmo contagioso, los arreglos bien producidos y el estilo visual, con ropa brillante y cabello voluminoso, ayudaron a definir a toda una generación. La banda sonora de Saturday Night Fever vendió más de 40 millones de copias, convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Los Bee Gees pasaron de ser solo un grupo popular a iconos globales. No solo siguieron la moda disco, fueron la moda. Mientras muchos se dejaban llevar por la ola disco, los Bee Gees estaban en la cima, marcando el ritmo e influyendo a artistas de todo el mundo. El trío dominó los 70 como pocos, y su éxito parecía no tener fin. Con todo el éxito que alcanzaron los Bee Gees en la era disco, parecía que nada podía salir mal. Pero, como en toda gran historia, el auge también trajo consigo desafíos, y comenzaron a surgir controversias. En Estados Unidos, el estilo disco empezó a cansar a una parte del público. Mucha gente empezó a ver la música disco como demasiado comercial o forzada. Y adivinen quiénes se convirtieron en el blanco principal. Exactamente, los Bee Gees. Eran los máximos representantes del género, así que acabaron cargando con la culpa de todo lo que muchos empezaron a criticar de la música de la época. Las emisoras de radio empezaron a reducir el espacio para la música disco y algunos movimientos en contra del género surgieron con fuerza. Uno de los momentos más controvertidos se produjo en 1979 durante un evento llamado Disco Demolition Night en el estadio de los Chicago White Sox. Ahí,
Miles de personas se congregaron para destruir discos de disco en vivo, en un acto de protesta que terminó convirtiéndose en un auténtico caos. Aunque los Bee Gees no participaron directamente en el evento, sus nombres se mencionaron constantemente. Pasaron de ídolos a villanos en cuestión de meses. Muchos acusaron al grupo de dominar demasiado las listas de éxitos, de ser repetitivos o de ceder a las modas. Lo irónico es que detrás de los éxitos se encontraban músicos talentosos que escribieron, produjeron y arreglaron sus propias canciones, algo que pocos grupos se hicieron con tanta calidad. Además, también hubo conflictos internos y tensiones con los medios de comunicación. En entrevistas, los hermanos Gibb comenzaron a expresar su frustración por las críticas y el deterioro de su imagen pública. Incluso con millones de discos vendidos y una legión de fans, se vieron rodeados por el juicio y el rechazo de una parte de la industria. Fue una época confusa. Al mismo tiempo, aunque eran celebrados como genios musicales, también se enfrentaron a una ola de resistencia que amenazaba con borrar todo lo que habían logrado. Tras dominar las listas de éxitos y ser la cara de la música disco a nivel mundial, los Bee Gees atravesaron uno de los momentos más difíciles de su carrera, su caída, y llegó rápidamente. A principios de los 80, la música disco comenzó a ser rechazada por muchos oyentes, y con este movimiento, los Bee Gees fueron arrasados por la tormenta. Las emisoras de radio en Estados Unidos, que antes ponían a los Bee Gees constantemente, simplemente dejaron de emitir sus canciones. Muchas emisoras prohibieron todo lo relacionado con la música disco, y como los Bee Gees estaban tan conectados con este estilo, terminaron siendo ignorados, a pesar de que siguieron creando música increíble. Fue un verdadero apagón mediático. Lanzaron álbumes, hicieron giras, compusieron nuevas canciones, pero parecía que ya nadie los escuchaba. Las ventas se desplomaron y la banda pasó de ser una superestrella mundial a prácticamente ignorada en ciertos mercados. Y lo más curioso, nunca dejaron de tener talento. La calidad musical seguía ahí. El problema era el sello discográfico. Se les consideraba la cara de la música disco, y esto se veía como algo negativo en aquel entonces. Durante este periodo, los hermanos decidieron seguir un camino diferente. En lugar de centrarse únicamente en su propia carrera, comenzaron a componer y producir canciones para otros artistas, y lo hicieron con maestría. Escribieron grandes éxitos para figuras como Barbra Streisand, Dionne Warwick, Diana Ross y Kenny Rogers. En otras palabras, incluso lejos de los focos, los Bee Gees seguían moldeando el sonido de esa década entre bastidores. A pesar de todo su talento, no fue fácil lidiar con el rechazo del público. Sintieron el peso de su caída, y esto afectó tanto sus emociones como su relación con la prensa. Los tiempos de esplendor y gloria dieron paso al silencio y la sombra. Incluso tras enfrentarse al olvido y al rechazo en los 80, los Bee Gees nunca se rindieron. Al contrario, se reinventaron. En los 90, el mundo comenzó a recordar con nostalgia la era disco, y con ello, los Bee Gees volvieron a ser reconocidos como los grandes artistas que siempre fueron. Lanzaron nuevos álbumes, participaron en especiales de televisión, y fueron homenajeados por grandes figuras de la industria. Uno de estos momentos memorables fue su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997, un merecido reconocimiento por todo lo que habían logrado. Las nuevas generaciones comenzaron a descubrir sus éxitos y artistas de diversos estilos comenzaron a citar a los Bee Gees como referencia. Canciones como Stayin' Alive, How Deep Is Your Love y Tragedy regresaron con fuerza, ya sea en regrabaciones, bandas sonoras o en la pista de baile. Sus impactantes falsetes, sus impecables armonías vocales y la mezcla de emoción y ritmo que solo ellos sabían lograr, volvieron a conquistar el corazón del público. Pero no todo fue color de rosa. En 2003, Maurice Gibb falleció repentinamente, dejando un gran vacío. Aún así, Barry y Robin continuaron con algunos proyectos juntos, manteniendo viva la llama de los Bee Gees. Desafortunadamente, en 2012, el mundo también perdió a Robin Gibb. Con ello, Barry se convirtió en el único hermano Gibb vivo. Hoy, Barry continúa cuidando el legado de la banda con gran cariño. Participa en homenajes, concede emotivas entrevistas y mantiene viva la historia de una de las bandas más importantes de todos los tiempos. Los Bee Gees no solo formaron parte de un estilo musical, crearon una era. Dejaron un sonido que trasciende generaciones y continúa conmoviendo a la gente hasta el día de hoy.
Si disfrutaste de este recorrido por la historia de los Bee Gees, dale a me gusta, comenta qué te marcó más y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún video nuevo. Aquí hablamos de buena música, historias reales y artistas que han dejado huella en el mundo. Hasta la próxima.